Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje de esta serie, la importancia de la doctrina, en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a ver sobre la ley y el evangelio. Vamos a leer ahí en primera Timoteo capítulo 1. Voy a leer desde el 3 para que esté el contexto. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la palabra del Señor. Habíamos dicho que era importante la doctrina en la iglesia y habíamos dicho que la esencia o sustancia de esa doctrina estaba en ese verso, ¿verdad?, de porción de himno en el 3:16, que dijimos: este es el misterio de la piedad, que nos mostraba al Señor Jesucristo, quien vino y reconcilió cielo y tierra, y que en Él se hizo visible la presencia de Dios real, en Él se unen cielo y tierra. Pero yendo un poco más allá, así como Dios se unía a su pueblo en el Edén, luego vimos que en el tabernáculo, en el templo, ahora es en Jesucristo. Pero yendo un poquito más allá, lo que dice el apóstol Pablo es que ahora lo hace en su iglesia. Aquí en su iglesia local el Señor se une a su pueblo y habla a su pueblo, convoca a su pueblo, recibe las alabanzas de su pueblo, envía a su pueblo y lo comisiona para que siga adelante extendiendo el reino del Señor. Aquí es donde el Señor está haciéndolo, y por eso dice ahí, esto es muy importante para la iglesia, que es la casa de Dios. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios? Dice: es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es aquí donde el Señor
está reconciliando cielo y tierra, y cada vez que nos reunimos como iglesia queremos enfatizar mucho. Esta doctrina no es solamente como si fuera algo ajeno, impersonal, algo externo a nosotros, sino algo que viene hacia nuestro interior, algo existencial, algo vivencial, algo que va hasta lo profundo de nuestro ser. No es solamente que nos reunamos para estudiar algo de doctrina como si estudiáramos matemáticas o ciencias, historia, como algo ajeno, sino como algo muy, muy, muy personal e interno, que es tan profundo que transforma nuestra vida en una nueva creación, que nutre nuestra vida de esa nueva creación, que transforma nuestro ser hacia el interior. Y es lo que vamos a ver aquí. Primero tenemos que algunas personas se habían desviado. Y dice, de las cuales cosas, en el versículo 6, o sea, de la doctrina que genera el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, se desviaron de eso, y dice, se apartaron, número 1, desviándose. Habla de un desvío del camino. Se apartaron, dice, a vana palabrería. Está hablando de algo inútil y tedioso. Esa es la idea que está dando. Y dice, se apartaron queriendo ser doctores de la ley, pretendiendo tener una autoridad sobre los demás, enseñando la ley. Nosotros empezamos desde el inicio viendo que en el primer versículo la autoridad estaba dada por Jesucristo, y el apóstol Pablo dice, yo estoy aquí, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Y cuando habla de Timoteo, dice, Timoteo, tú pelea la buena batalla según se habló de ti mediante profecía, es decir, por palabra de Dios, por obra de Dios. Y dice, cumple tu ministerio, ese que te fue encomendado por imposición de manos del presbiterio, no por autoridad de Timoteo mismo que él se hubiera puesto. Dice Pablo, yo vengo por mandato de Dios. Timoteo, tú vienes encomendado y reconocido por la iglesia con imposición de manos del presbiterio, pero estos a sí mismos se hacen autoridad queriendo ser doctores de la ley. Y esto es muy importante, porque si Timoteo va a dar mandatos, pues tiene que haber, y de parte de quién vienes, ¿verdad? Uno no recibe mandatos y órdenes de cualquiera. Si alguien viene y me da una orden, yo le digo, ¿y de parte de quién? O sea, así nada más porque te voy a obedecer. Porque le dice, mándales que se callen. Ahí, ¿de parte de quién? Y a las mujeres mándales esto, y a los hombres mándales esto. Y luego todavía dice, a los ricos. ¿Ustedes saben lo que es darle órdenes a los ricos? Los ricos dan órdenes. Dale órdenes. A los ricos de este mundo manda, dice. Ah, sí, ¿de parte de quién? Bueno, la autoridad tanto de Timoteo como del apóstol Pablo, como de aquellos que va a decir que tiene que señalarnos como ancianos, es la autoridad de Dios. Pero estos queriendo ser doctores de la ley, y dice, se desviaron sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, no era novedad lo que estaban aquí hablando estos de la ley. Si los efesios necesitaban saber algo de la ley, el apóstol Pablo era instruido en la ley de Moisés. Si alguien les podía enseñar de la ley, pues ese era el apóstol Pablo, que era un erudito de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, celoso de la ley de Dios, riguroso. Pero el apóstol no les está enseñando la ley, sino el evangelio. Y aquí hay una diferencia muy grande. Y dice, la ley es buena, pero si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, y empieza a repasar los 10 mandamientos, la ley no fue dada para el justo, sino para... Y cada una de estas cosas está haciendo referencia a los 10 mandamientos, piénsenlo. Los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos. Ahí ya van pensando en el mandamiento 1, 2 y 3, ¿verdad? Para los parricidas y matricidas, ¿ese qué es el quinto mandamiento? Para aquellos que están desobedeciendo a los padres y haciéndoles daño. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Ahí tenemos ya los mandamientos 7, 8, ¿sí?
los van identificando, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Para los secuestradores, para los que están tratando con esclavos, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio. Literalmente dice según el evangelio de la gloria o del Dios glorioso. Este es el evangelio que trae la gloria a Dios. Observamos que el apóstol Pablo nos está llevando por los 10 mandamientos y dice, la ley tiene un propósito bueno, pero ellos lo están tergiversando para poner delante de los hombres mandamientos y reglas externas fácilmente de medir y que puedan servirles para compararse unos a otros en un orgullo desmedido y pensando que la espiritualidad se puede medir y que uno puede entonces tener sus KPI de rendimiento cristiano para decir muy bien, estás muy bajo de rendimiento, mejora tu cristianismo de alguna manera. Tienes que regresar a tu casa y irte a hacer un pastel, te lo regalas a tu vecino y entonces mejoras tu rendimiento. Y eso pone el énfasis en el hombre como queriendo llegar a agradar a Dios y medirse unos con otros en vez de poner su vista en Cristo como quien ha logrado todo según este glorioso evangelio, y toda la gloria es de Dios, no del hombre. Así que le dice, este no es el evangelio. La ley es buena si uno la usa bien. Un pastor luterano dice que hay 3 usos de la ley. La ley como freno, como espejo y como guía. La ley como freno nos insta a no pecar más. Y eso es bueno. Nos dice, ya no pequen más, no ofendas, no agravies, no deshonres a Dios, no seas malo con el prójimo. La ley sirve como un freno. Y sí hay ocasiones en que necesitamos que la ley nos diga, detente y no peques más, arrepiéntete. Necesitamos eso de la ley. La ley como espejo nos hace ver nuestra condición delante de Dios, que no somos justos, que no llegamos a la medida, que faltamos en muchas ocasiones, que pecamos, y nos hace ver como pecadores. La ley como espejo sirve. No nos limpia, pero nos dice, estás mal. Y la ley como guía nos está diciendo, arrepiéntete, pero mientras nos dice arrepiéntete, está señalando a Cristo. La ley dice, arrepiéntete, y tienes que voltear a ver a Cristo, porque solamente en Él hay perdón, y ese es el evangelio. La ley sirve si uno la usa legítimamente. En el pensamiento hebreo, la justicia es un concepto de relación. Uno no puede ser considerado justo solo por su actuación en relación a una lista de leyes. Una persona es justa cuando él o ella cumple con las responsabilidades que tiene con una persona, en este caso con Dios. Ser justificado no solamente es cumplir la ley de Dios, ser justificado es estar reconciliado con Dios, es estar en una correcta relación con Dios, y eso solamente se podía por el pacto. Y el pueblo, habiendo quebrantado el pacto, es necesario que tenga un nuevo pacto, que es el evangelio, el pacto en la sangre de Cristo, que perdona todos nuestros pecados y nos pone en una buena relación con Dios. Eso es ser justificado delante de Dios, y en una buena relación con nuestros hermanos. No es solamente con reglas, no es algo como impersonal, es algo tan trascendente. No es legalismo, pero tampoco es un cristianismo individualizado y espiritualizado como hoy en día, sino es algo relacional, la justificación. En contraste de los que se apartaron, el apóstol va a mencionar 2 cosas fieles. Dice, Dios me tuvo por fiel y doy gracias por eso. Me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, y nos va a decir que hay una palabra fiel. Es decir, esta es la doctrina fiel, el evangelio. No es la ley, es el evangelio. Y el evangelio dice, esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En esto es lo que nos esforzamos por enseñar, por predicar, por proclamar cada domingo. Cristo
vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la esencia. Yo no tengo ni puedo tener un alto rendimiento para ser acepto delante de Dios. Todo fue por Cristo. Él lo logró en la cruz del Calvario. Él pagó por los pecadores. La ley me hace ver pecador y me apunta hacia Cristo, porque Él es el que pagó por mis pecados. Él es. Y el apóstol Pablo va a decir: fui recibido a misericordia habiendo sido, y dice cómo estuvo ese cambio, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Y dice: la gracia de Dios fue más abundante. Fui recibido a misericordia por gracia. Por gracia de Dios. No es algo merecido. La gracia de Dios en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue más abundante. La gracia de Dios con la fe y el amor. Ahí está la transformación. Y esta es la esencia de la doctrina cristiana, y no es una doctrina ajena, sino es algo que transforma a la persona de tal manera que llega a ser una nueva criatura. Y es lo que dice el apóstol Pablo: no es algo externo como que yo lo estudio, sino que tiene que ver con que yo soy transformado de ser perseguidor, injuriador, blasfemo, a ser recibido en misericordia por la gracia de Dios. Ser recibido, esa es la palabra importante, recibido por misericordia. Y eso es algo interno en su corazón, muy dentro. No es solamente una doctrina teórica en la mente, sino es algo que transforma todo el ser. Ustedes recordarán a los discípulos cuando iban camino a Emaús y se encuentran con el Señor Jesucristo, y después ellos platican de lo que sucedió. Y hay dos cosas muy importantes que ellos dicen con el Señor Jesucristo. No es algo nada más como una doctrina, una cosa externa a ellos, sino es algo que los transformó y les impactó. Dice: ardía nuestro corazón y nos abrió la mente. Y esto no lo logra la ley, esto lo logra el Evangelio. Cada vez que escuchamos el Evangelio, arde nuestro corazón y se nos abre la mente, se nos abre el entendimiento, y entonces podemos ver las maravillas de Dios, no solamente en el entendimiento, sino también en el corazón. Arde el corazón por su presencia. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la doctrina que tiene que resaltar Timoteo, sin desviarse a vana palabrería. La vana palabrería, eso es como tedioso y hueco. El Evangelio apasiona. Aquello oscurece las cosas y lo hace como que nada más para ciertos iluminados. El Evangelio abre el entendimiento, nos abre los ojos y dice: ahora veo y ahora siento. El Evangelio se trata de la presencia de Dios en nosotros. Yo sé que hay un movimiento muy importante en Estados Unidos que está en contra de ciertas falsas doctrinas, y por eso hay algunos maestros que dicen: no le digas a la gente Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque ellos están reaccionando a ciertas tendencias de malas enseñanzas. Pero el Evangelio nos dice precisamente eso. El Evangelio nos dice: Dios te ama. Te ama de tal manera que dio su vida en la cruz, precisamente porque somos pecadores. Y el Evangelio son precisamente esas buenas noticias de que ha llegado algo maravilloso para nuestra vida, que es Cristo mismo en nosotros, que nos convierte en nuevas criaturas. Sí, a pesar de los pesares, va a haber dificultades, va a haber aflicción, no se está diciendo eso. Pero tenemos que comprender que cuando el apóstol Pablo está diciéndolo aquí, está diciendo: mira, no hay nada más maravilloso que mi encuentro con Cristo. Él está diciendo: no hay nada más grande y glorioso que cuando yo fui recibido por misericordia por Cristo, y habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, por misericordia fui recibido, porque la gracia de Dios fue más abundante en Cristo Jesús. Y a pesar de los pesares, escucha bien,
No hay nada más bello en esta vida que ser cristiano. No existe nada más bello y más grande que ser cristiano, que haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y arrepentidos venir a ser salvados por Él. No hay nada más grande que eso. No estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, no estamos hablando de esas cosas de sueños americanos, cristianos o espiritualizados. Estamos hablando de la realidad. El apóstol Pablo padecía, era perseguido, era encarcelado, naufragaba, era azotado, fue martirizado, y aún así él podía decir: no hay nada más bello que ser cristiano. Y por eso lo está diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, mira, si quieres que te diga la gran lección de mi vida, no hay nada más grande y bello que ser cristiano. Cristo pagó por mis pecados, por mí, que soy el primero de los pecadores, el más grande. Y Él se pone como ejemplo de esa manera. Y en cierto sentido, la salvación o la conversión de Pablo fue para nosotros, no fue solamente para él, aunque él tuvo muchos beneficios. Ser recibido por Cristo, fue salvado y él fue el beneficiado, pero también se benefició su generación de su salvación. Se beneficiaron los gentiles, pero también tú y yo nos beneficiamos, porque ahí dice el pasaje: para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, en mí que no soy digno, para que Él mostrase que Él salva a los pecadores terribles como yo. Y dice: para esto fue, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él fue salvado en uno de sus aspectos con el propósito de que tú y yo tuviéramos un ejemplo de cómo Dios salva a una persona pecadora, rebelde, que está en contra de Dios, y que aún así Dios lo salva por misericordia. Y que cuando tú y yo pensamos: Dios no me puede salvar, yo soy muy malo, tal vez tú pienses: yo he hecho muchas cosas que ni te puedo contar. Entonces vas a este pasaje y lees lo que dice el apóstol Pablo, y ves el ejemplo del apóstol Pablo y cómo Dios mostró misericordia en él, y dices: Dios, yo quiero que tú me salves, me arrepiento de mis pecados y vengo como el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vengo aquí arrepentido delante de ti y creo en la obra de Cristo para salvación de mis pecados. Esta es la esencia de la doctrina que está resaltando el apóstol Pablo para Timoteo, y le dice: esto es lo más grande y glorioso. La conversión de Pablo es una demostración brillante de la paciencia de Jesús, y esto es lo que Él nos ofrece hoy. Cada domingo, al predicar el Evangelio, nos esforzamos para que usted se vaya a su casa e inicie la semana con el sabor del Evangelio. No queremos que te vayas a tu casa e inicies la semana con la carga de la ley. No queremos que te vayas a tu casa e inicies la semana apesadumbrado y con mala conciencia. No queremos que tu adoración a Dios esté motivado por esa mala conciencia. No queremos que te vayas diciendo: ¿cómo voy a hacer ahora para agradar a Dios y para lograr ser acepto delante de Él y para mejorar mis niveles de rendimiento cristiano? No queremos que te vayas con el sabor de la ley, sino con el sabor del Evangelio. Que te vayas a tu casa diciendo: fui recibido a misericordia por Cristo. La gracia de Dios fue más abundante conmigo, sin merecerlo. Y entonces esto resulta en una doxología. Entonces Cristo es visto realmente, y entonces tu adoración está hecha de asombro, de maravilla, de gratitud. Tu adoración está hecha que si haces el pastel y se lo regalas al vecino, no es porque quieres agradar a Dios, simplemente está hecho de gratitud y adoración y maravilla por nuestro grande Salvador.
Entonces tú llegas y dices como el apóstol Pablo, por tanto, dice después de decir su experiencia, Él me salvó, por tanto, y me salvó por gracia, por tanto, me salvó por medio de la fe en Jesucristo, con su amor abundante. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú te vas, después de esforzarnos por presentar el Evangelio, te vas a tu casa con el sabor del Evangelio y empiezas tu semana con una doxología. Todo lo que yo haga es gracias a la misericordia de Dios. Por tanto, esta semana sea para el Rey de los siglos, inmortal, pero que sin embargo vino y venció a la muerte. Invisible, pero se hizo visible, se encarnó, estuvo entre nosotros, fue visto de los ángeles, vino. Pero a ese Rey sea la gloria, al único y sabio Dios, porque ahí hay sabiduría de Dios en el Evangelio. Sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y así se empieza la semana centrado en Cristo. Nos vemos a nosotros como pecadores, salvos por la gracia de Dios, y respondemos en adoración. Si tú no has conocido a Cristo, si tú no has creído, esta es la esencia de nuestra doctrina. Dios te ama, y aunque tú has pecado y le has ofendido, Cristo murió por tus pecados para que tú puedas ser perdonado. Si tú no has creído en Cristo, o si tú nos estás viendo ahí por Facebook y no has creído en Cristo, hoy es el día de salvación, y ese es el mensaje más importante que tenemos como iglesia, y lo proclamamos: es el Evangelio de la gracia de Dios. No puedes ser acepto delante de Dios. La única manera es por medio de Jesucristo. Él pagó ya por nuestros pecados. Hoy puedes arrepentirte y creer en Él. O puedes decirle: Señor, yo soy pecador. Así como Pablo, perdóname, quiero ser recibido a misericordia en Cristo. Porque su gracia es más abundante que nuestro pecado. Y si tú ya has creído en Cristo, no tomes sobre tus hombros la carga de la ley. No tomes sobre tus hombros tu salvación, porque te pierdes una y otra vez y vas a estar condenado por tu mala conciencia. Vez tras vez, ven al Evangelio. Vez tras vez, no importa lo que suceda en tu vida, regresa a Cristo en cualquier momento, a ese Señor de gracia y misericordia. La ley es buena, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, nos dice el apóstol Juan. Y dice: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En el griego diría gracia, antigracia. Anti se puede usar esta palabra como contra, pero también en lugar de. Y entonces está diciendo: la ley es buena. Ahí fuimos tratados en la ley con gracia. El ser humano, la humanidad, fue tratado con gracia en la ley. Y la ley tiene un uso correcto para mostrarnos nuestro pecado, para refrenarnos y para guiarnos a Cristo. Pero en Jesucristo, en el Evangelio, recibimos una gracia mucho más abundante y plena, total. En la ley nosotros, vamos a seguir el Evangelio de Juan, en la ley nosotros probamos un buen vino, pero con Cristo en el Evangelio vino el mejor vino. En la ley nosotros, siguiendo el Evangelio de Juan, nosotros tomamos el agua del pozo de Jacob, pero en Cristo tomamos el agua viva. En la ley nosotros comemos el pan del cielo, pero en Cristo nosotros probamos el verdadero pan de vida, que es Cristo. En la ley nosotros tenemos vida, pero en Cristo, en el Evangelio, nosotros tenemos la resurrección y la vida. En Cristo tenemos gracia sobre gracia. Y si tú ya eres creyente y estás pasando por situaciones difíciles,
Este es el mensaje que queremos con el que empieces la semana. El Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Él, si nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No como una verdad ajena, externa. No es como una doctrina ajena, sino algo que vivimos y que es tan interno que debe de arder en nuestro corazón y clarificar nuestra mente y poder decir, Cristo vive en mí. Aún en los problemas que vivo, aún en las dificultades, Él me trae su paz, su gozo, su compañía. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, quiero que por esto pelees la buena batalla. Esto es lo que vas a difundir, esto es lo trascendental, esto es lo que va a transformar a las personas de ser pecadores a ser nuevas criaturas, y esto es lo que pone en marcha el reino de Dios. Cuando la persona pasa de muerte a vida y es una nueva criatura y empieza a vivir en esa vida espiritual por el poder del Espíritu Santo, en la comunión de los santos, arraigados en la palabra de Dios, donde Cristo es el centro. Eso es lo que queremos que nos llevemos cada semana. El sabor del Evangelio, no el peso de la ley. Y algunos, aún así, dice, prefieren el peso de la ley y se han desviado. Nosotros permanezcamos en la doctrina, pero permanecer en la doctrina implica algo más que solamente conocerla. Hay algo de vida ahí y tiene que ver con una relación personal con Jesucristo que llena y que enriquece el alma, de tal manera que puedas decir, joven fui, he envejecido, y te puedo decir que no hay nada más bello que ser cristiano. Vamos a cerrar con un canto con nuestro hermano Carlos Astorga, creo que lo tiene.